uno de los gestores del panorama nacional más prometedores, Rodrigo Villanueva. ¿Qué llegaste a la inversión? Ser inversor privado, siendo ingeniero de la energía, que no tiene nada que ver con las inversiones, pues al final acabas gestionando un fondo de inversión. No todo ha sido tan fácil como directamente llegar a ser gestor, o pues por aquella época no había tantas escuelas online. Era un poco lo que se dice en inglés self-made man. Pues al final mejoré bastante mis conocimientos. Luego ya me dieron la oportunidad de entrar como analista en un family office y luego de ser gestor del fondo que gestiono actualmente, se llama Attitude Small Caps. Pues yo me dedico a una parte muy minúscula del mercado, que son las pequeñas compañías. Son muy rentables, pero muy trabajosas. El tema de Alantra es que todo está saliendo mal. Entonces yo me llevo genial con Alantra Italia. Alantra ni gana dinero ni deja de perder. Está en el punto muerto, ¿vale? Prácticamente llegas a los que vale actualmente. Como si papá cobraba el dividendo de Navigator y con el dividendo de Navigator pues iba invirtiéndolo. Pues yo esta la valoraba por equity a 200 millones, ahora mismo está cotizando a 20 euros por acción. Se la intentaron llevar 2 veces y no lo consiguieron. Estaban ahí los Magallanes de turno, Santander, Cobas, AZ, los Oros de turno. Verali hace todas las botellas de cristal. Para que está cayendo, yo creo que lo están haciendo bastante bien, ¿vale? Lo que pasa es que yo no es una compañía que te puede hacer un ROE normalizado por encima. Pues a ver, es cuando peor la están pasando las familias, pero espero que la inflación pues se mantenga prácticamente estable, no se dispare y podamos tener un poco más de poder adquisitivo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo que teníamos muchas ganas de hacer con un invitado de lujo, uno de los gestores del panorama nacional más prometedores, Rodrigo Villanueva, amigo de la comunidad, profesor. Y hoy vamos a hablar en un podcast de algo no habitual. No vamos a preguntarle las típicas cuestiones de estilos de inversión, etcétera, sino vamos a ir al grano. Es decir, vamos a ejemplarizar cómo invierte Rodrigo, que nos va a contar tres compañías que además, bueno, pues nuestros miembros de Research han seleccionado para hablar, porque cada una tiene su idiosincrasia. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias de estar aquí. La verdad que estaba de vacaciones y justo pues me he pasado por Málaga y pues aquí grabando con vosotros. Encantado de conocer aquí y desvirtuar a Miguel también. Así que nada, vamos con ello. Sí. Y además, Miguel, le das aquí un regalito a Rodri, ¿no? Se lleva algo muy de nuestra tierra, ¿no? Unos aguacates. Unos aguacates de la familia, pues sí. Yo le tengo que dar las gracias, Antonio, porque sabía que estaba de vacaciones y Rodri siempre ha estado dispuesto a venir en cualquier momento, así que darte las gracias. Yo siempre. Yo en cuanto necesitáis un granito de arena o lo que sea, yo encantado de venir o aunque sea temas con la escuela, la comunidad, yo encantado. Damos fe que es así. Rodri, seguro que no hace falta que te preguntemos esto, pero oye, se está incorporando mucha gente al canal. Vamos a hacer una pequeña presentación. No vamos a extender mucho, pero ¿quién es Rodri? ¿Cuál es su estilo de inversión? ¿Por qué llegaste a la inversión? Es decir, para que la gente se ubique si alguien no te conoce. Bueno, yo creo que mi historia igual es bastante paralela a Los Locos, ¿no? A LWS, donde pues una comunidad, ¿no?, de inversores privados luego va profesionalizándose poco a poco, y en mi caso pues es una historia bastante parecida, de ser inversor privado, siendo ingeniero de la energía, que no tiene nada que ver con las inversiones, pues al final acabas gestionando un fondo de inversión, ¿no? No todo ha sido tan fácil como directamente llegar a ser gestor, ¿no? Primero pasé bastantes años, ¿no?, formándome como inversor privado, como cualquier, pues bueno, yo creo que alumno de la comunidad de locos. Lo único malo es que, bueno, pues por aquella época no había tantas escuelas online, ni cursos, ni ChatGPT, ni nada, para un poco pues aprender, ¿no?, del tema de las valoraciones de empresas, del tema de la contabilidad, del tema de cómo analizar una compañía. Era un poco lo que se dice en inglés self-made man, ¿no? Tú poco a poco te vas creando tu manera de invertir, de analizar, y con conocimientos siempre técnicos, y poco a poco, pues bueno, echándole horas, pues al final mejoré bastante mis conocimientos. Luego ya me dieron la oportunidad de entrar como analista en un family office, y luego pues al cabo de 1 año y pico pues me dieron la oportunidad de ser gestor del fondo que gestiono actualmente. Se llama Attitude Small Caps, y yo me dedico básicamente, imaginaros que esto es un círculo en el cual es el universo de inversión, pues yo me dedico a una parte muy minúscula del mercado, que son las pequeñas compañías. ¿Y por qué me dedico a las pequeñas compañías? Porque son las compañías que nadie mira, nadie analiza, son muy rentables, pero
muy trabajosas, ¿no? Porque la información pública pues no es tan fácil de acceder, ¿no? Muchas veces, y a veces no hay nadie, ni ningún analista, ni otro fondo de inversión que ni siquiera haya analizado la compañía, ¿no? Entonces, tienes que hacer mucho trabajo por tu cuenta, ¿no? Un poco también como cuando yo aprendí a invertir, un poco de trabajo por mi cuenta, pues es lo mismo, pero analizando empresas, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos. Creo que hacemos una parte bastante de nicho. Primero nos dedicamos dentro de las small caps, nos dedicamos a una parte muy, muy, muy pequeña, que son las micro caps y las nano caps. Si quitas la cartera que tenemos de mid caps, que algunas tenemos así puntuales en el fondo, pues igual la capitalización de mercado de estas compañías de media son entre 100 y 150 millones. Eso significa que hay empresas de 20 millones, de 50 y empresas de hasta 300, 400. Llegamos a un mercado muy pequeño donde encima pues los índices de small caps no llegan, ¿no? Y aparte, vamos a geografías donde nadie quiere ir. Hacemos esa segunda derivada, ¿no? Invertimos en small caps cuando nadie quiere invertir en small caps, invertimos en geografías donde nadie quiere invertir. Hemos tenido China, en cartera en el top 5, top 3 a Georgia Capital, que creo que la conocéis muy bien, cuando estaba en 600, 700 y todavía ahora en 3000, pues nos queda un pico, que ha sido pues una buena travesía, ¿no? Pero ahí sigue, ¿no? Pues eso, inversión en Georgia, nuestra principal posición está en Polonia, nuestra segunda principal posición está en Hong Kong, entonces tenemos como un 65% en Europa, pero claro, predomina más Polonia, Italia, o España, en el caso de Alantra, que hablaremos en este podcast. Y luego, pues otra parte en Asia, donde predominan pues países como Hong Kong, China, Tailandia, Camboya, Vietnam. Y bueno, pues metemos el dinero donde nadie está mirando. Nosotros creemos que es la manera y la metodología de generar rentabilidades interesantes y de generar rentabilidades diferentes al mercado, porque no... Para dar un resultado diferente al mercado, tienes que hacer las cosas diferentes. Entonces, nuestra manera o mi manera de hacerlo, pues es con lo que os acabo de explicar, ¿no? Uh-huh. Oye, Rodri, siempre que te preguntan y tal, por geografía, pues al final tú estás muy asociado a Polonia, esos países, Georgia, Hong China. Kong, pero al final aquí vamos a hablar de España, de una bolsa que para muchos está olvidada, que encima... Las compañías que traemos son bastante seguidas por la comunidad, que ya lo desvelarás, ¿no? Pero la primera será Alantra. ¿Qué estás viendo en Alantra? ¿Qué es lo que...? Bueno, en Alantra llevamos 1 año y pico, casi 2 años invertidos. No, miento, un año. Invertimos cuando cayó a 8 euros, la seguíamos desde los 10. Cayó hasta 7,6 y de hecho pillamos otro pico en 7,6. De hecho ganamos dinero y es una de nuestras principales posiciones. El tema de Alantra es que todo está saliendo mal, o está en un momento en el cual todo ha salido mal. La pregunta es, ¿crees que va a seguir saliendo todo mal? Y ahí la pregunta es no. Entonces, o la respuesta, en mi opinión, es no. El downside muy capado, ¿no? En teoría, ¿no? Bueno, siempre. La teoría a la práctica, yo siempre digo que la teoría sí, el downside protection está hasta que deja de estarlo. Pero digamos que sí que podemos considerar que la inversión de Alantra es bastante value. Y si queréis ahora podemos irnos a la valoración y tal, pero vamos a situar un poco qué hace Alantra, ¿no? Alantra da servicios financieros, sobre todo en Europa, ¿vale? Es una empresa española, small cap, que creo que ahora mismo capitaliza en torno a 300 millones de euros, ¿vale? Viene de diferentes M&As, diferentes uniones entre empresas de gestión, de asesoramiento financiero y donde se crea finalmente Alantra, ¿no? Donde tiene diferentes segmentos. El segmento más importante o el más popular para Alantra es la parte de investment banking, donde imaginaros pues que da servicios financieros a compañías, desde, por ejemplo, levantar un bono, desde una IPO, desde la parte de sell-side, de la parte de IRs, todo lo que son diferentes servicios financieros para compañías. El tema de Alantra es que es un poco particular. Cuando lo comparas contra peers, como pueden ser un Glencore, etcétera, en Estados Unidos y en Europa no te vale,
porque al igual que yo os he hablado de ese círculo, ¿no? Sí. Alantra también se dedica a ese círculo minúsculo donde puede la compañía dar un servicio de nicho. ¿Cómo lo hace? Pues dando servicios financieros tanto a small cap como a mid cap, ¿vale? Fundamentalmente en Europa. De hecho, yo me llevo genial con Alantra Italia. Uno de mis mayores colegas en el sector del sell side es Filippo, y que está en Milán, y es el que me pone en contacto con la mayoría de empresas en Italia. Empezó siendo una relación un poco profesional y yo creo que ha pasado un poco de ahí. De hecho, estuve en noviembre con él, le dije que quería ir a visitar una compañía que tenemos en cartera que se llama ADEA, que no vamos a hablar de ella hoy. Pero está en tu canal, que yo lo recomiendo. El tema es que, bueno, pues Alantra da diferentes servicios a compañías, ¿no? Ya sabéis cómo está el tema de las small caps y las mid caps en Europa. ¿Cuántas IPOs ha habido recientemente en Europa? Muy pocas. En vez de salir, ¿no?, a bolsa, las están retirando, con lo cual es justo el movimiento contrario a lo que le gusta a Alantra, ¿no? Donde tienen un recurrente por dar servicios a diferentes compañías y esa compañía pues deja de estar disponible en el mercado y ahí pierdes el servicio, ¿no? Entonces, digamos que la parte de investment banking pues ha sufrido bastante y ha habido una sobredimensión en lo que son los equipos. El mayor coste y el mayor moat que hay en este sector son las personas. Claro. Y ahí tienes un dilema. Tú imagínate que eres el dueño de Alantra y dices, me sobran personas, pero ¿cuándo va a volver el ciclo? ¿Me espero y le pago a Migue sus 50.000 pavos al año esperando que dentro de 2 o 3 años vuelva esa demanda de servicios? Entonces es una situación muy complicada en la cual ellos creían que iba a volver más pronto y luego se han dado cuenta de que no. También creo que ha habido ciertos equipos que no han funcionado, han abierto en diferentes sedes, no solo dentro de Europa, sino fuera de Europa, que han mermado bastante la rentabilidad, han intentado expandirse por todas las geografías y se han dado cuenta de que tienen que volver a su esencia inicial, que es operar en mercados donde realmente son eficientes y de verdad pueden hacer la competencia al resto, ¿no? ¿Qué han hecho? Pues ha bajado más de un 15% la plantilla, no hacen disclose en si es la parte de investment banking y en los otros segmentos que ahora hablaremos de ellos, pero sí que pues han empezado a reducir plantilla y eso ha significado pues ciertos también costes extra recurrentes, porque si a uno le tienes que pagar para que se vaya de la empresa el bonus y bueno, indemnizaciones, acciones pendientes, etcétera, pues bueno, pues te supone un coste en el P&L, ¿no? En el corto plazo. De hecho, mucha de la posición que nosotros hemos podido crear en Alantra nos la han vendido gente que han despedido, ¿no? Porque imaginaros que un empleado tiene 10.000 acciones de Alantra, que son 80.000 euros, oye, pues es relevante, ahora que se van a quedar en el paro, pues las quiere de vuelta, las vende, no sabe si es una buena valoración o no, pero a nosotros nos da liquidez para crear una posición. A mercado parece que tiene poca liquidez, pero luego cuando empiezas a buscar bloques, que eso es lo que hace el broker, entre ellos Alantra, pero no con sus propias acciones, porque si no habría un conflicto de interés, pero con otras acciones pues sí que lo hace, ¿no? Es un ejemplo de servicios financieros que puede dar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que el ciclo se va a normalizar en 2 años, 3 años. Uf. Claro, puede ser una travesía ahí en el desierto. Bueno, yo creo que ahora mismo ya empiezan a hacer dinero, han vuelto a retomar ese beneficio neto. También creo que todavía hay parte del restructuring de los equipos y luego un poco de limpieza de empleados. Y al final no depende de ti. Esto es como el precio del petróleo. Claro. Los servicios financieros vienen y se van. Es bastante cíclico. Ellos lo que hacen es amoldan la plantilla en base a ello. ¿Cómo amoldan la plantilla? Dicen, oye, mira, yo tengo un partner, yo tengo un socio que cobra un huevo, no me es eficiente, me lo quito de encima, subo al de abajo con un salario mucho menor
le asciendo, el otro se queda, que igual intelectualmente es igual de bueno o tiene la misma profesionalidad y experiencia, bueno, experiencia seguramente no, pero que puede dar el mismo valor a la empresa que el partner, donde ya está en otro momento vital, que igual tiene 50 palos, que ya tiene 3 hijos y que está en un momento vital de que ya se puede retirar si quiere con el patrimonio que tiene, pues oye, busco a gente con cuchillo en la boca, ¿no? Igual que vosotros en Locos, pues buscáis a gente con cuchillo en la boca. Asciendes al de abajo y vas haciendo toda esa subida, te vas limpiando a los juniors que no te quieras, al analista que no quieras y pues bueno, reestructuras un poco la empresa con equipos más baratos, pero que no tenga esa deficiencia en tema de experiencia y en tema de profesionalidad. Pues es un poco lo que han estado haciendo. Aparte de ciertos errores en geografías. Bueno, nos quitamos de ese. Vale, vamos al siguiente segmento, que es la parte de NPLs, Non-Performing Loans. Lo que hacen ellos es valoran las carteras de NPLs, es decir, carteras de impagos, ¿vale? De impagos. Un banco te viene con una cartera de, yo qué sé, pues imagínate 1 millón de hipotecas impagadas que las quieren vender porque no se las suelen quedar en balances. Hay compañías que solo se dedican a la compra de carteras NPLs o private equity. Hay fondos solo de NPLs. Te dice, oye, valóramela. Pues eso es a lo que se dedica Alantra. ¿Qué ha ocurrido? Esa parte también ha bajado, obviamente, claro. Sí y no. El tema es que los NPLs, cuando Alantra históricamente te lo ha explicado, te dice que es anticíclico. Es decir, cuando Investment Banking va fatal, es decir, que no hay IPOs, que claro, que los NPL van una bien, hostia claro. y tal, los NPL se van a tener que disparar. Claro. Y entonces los bancos van a querer vender las carteras. Pero hay dos cosas diferentes, o dos errores en ese análisis. Uno, que en esta crisis no ha sido como la de 2008. Si seguís, por ejemplo, las aseguradoras, os dais cuenta de que a raíz de 2020 la manera de inyectar capital e inyectar liquidez al mercado fue mediante aseguradoras y mediante bancos. Es decir, y luego eso tuvo un efecto que es un exceso de liquidez en el mercado. Si te vas a... Esto se puede ver con, por ejemplo, Catalana Occidente. Catalana Occidente tiene una parte que, por cierto, la tuvimos en cartera, nos la han robado este año, lamentablemente, pero bueno. Nos la han robado, perdón. Finamente dicho. La familia, ¿no? Ha sido además, sí, ¿no? Sí. En fin. Pero fue un momento muy bueno, porque justo fue en el Liberation Day... Que subió Catalana Occidente todo bajo y dije yo, a ver, estamos para quejarnos, pero la verdad que el momentum es perfecto para ahora vender Catalana y comprar las empresas que han caído mucho, ¿no? Claro. Y de hecho eso hicimos, vendimos Catalana y creo que compramos BMW a 63, 65 y luego la hemos vendido a 80 y algo. Ahora encima también ha habido el 1 por 1 de las preferentes con las acciones normales que cotizaban a descuento, un 10% de descuento, y las preferentes pues han subido un 10%. Pero bueno, no me voy a ir por ahí. Una parte de Catalana es de seguros de crédito, ¿vale? Sí. Que no es igual a los non-performing loans, pero me parece que tiene bastante correlación. Porque tú más o menos provisionas la liquidez que hay en el mercado. Si hay muchísima liquidez en el mercado, nadie paga. ¿Vale? Ellos lo que hacen es pues crédito, por ejemplo, al working capital, que la gente que sabe... Factoring sin recursos, todo el tema. Bueno, el factoring no tanto, pero bueno, está muy relacionado, ¿eh? Sí. Está muy relacionado. Entonces, estos tuvieron un ratio combinado, que es como la métrica perfecta para ver cómo va una aseguradora, del 60%, y porque estaban provisionando de más. Para que os hagáis una idea, el 100% es que ni gana ni pierde una aseguradora con un seguro. Cuando está en el 60% es que estás ganando como un 40% de más sobre el break-even, ¿no? Entonces, digamos que estaba en unos ratios muy bajos y ahí mides un poco la liquidez que tiene el mercado. Y había un exceso de liquidez, aunque hubiera una crisis. Pues eso pasa lo mismo con los NPLs. Como ha habido tanta liquidez en el mercado, prácticamente nadie ha quebrado. ¿Cuántas empresas han quebrado de 2020 a 2025? No, muchas. Y las hemos pasado bastante mal con una subida de los tipos de interés muy rápida, etcétera. No ha habido demasiado. Y luego los NPLs tienen un decalaje de entre 2 y 3 años. ¿Cuáles fueron los buenos años de los NPLs de 2008?
2012, 2011, 2013. Ahí fue cuando los prima de bancos riesgo. ya tienen tantas carteras de NPLs que dicen, oye, pues si es que las tengo que vender, valóramelas, pam, 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 y las van sacando poco a poco, pero eso lleva un tiempo. Entonces, digamos que el problema de los NPLs, el segmento de Alantra no ha hecho hedge a la parte que va mal de investment banking, ¿no? No va del todo mal, pero bueno, pues digamos que no ha hecho su función, ¿no? La función teórica que ellos decían. Y luego tienes la última parte, que es la gestora, ¿vale? La gestora. En la gestora tienes tanto hedge funds Fields, el EQMC, el QMC Iberia. El EQMC llegó a ser uno de los fondos más rentables, creo que el fondo más rentable de Europa en 2015, que tenía más de un 15-17% anualizado o más, una locura, iban muy bien. Tienen una particularidad muy importante, ¿vale? Están muy poco diversificados, o sea, meten como a 10 empresas como mucho, no es pública la cartera. Aunque puedes saber más o menos algunas. ¿No, ¿Por no qué? es pública? Creo que no. Uh-huh. Y la de Liberiam sí, pero nosotros porque hemos sido inversores de Natitude. En uno de los fondos teníamos y nos enviaban el mensual, creo. Pero creo que si no lo sabes. Pues en el EQMC hacen activismo. Les encanta comprarse un 10% de la compañía, un 15% de la compañía. Hacen como private equity en public equities, ¿vale? Sí. Se cambian al equipo gestor, hacen un turnaround, saben que dicen, oye, esta compañía ahora mismo está más o menos en precio, pero si le cambiamos esta parte de la estructura del capital, esta parte del negocio, vale el doble. Pues se dedican a eso. Cambian el equipo gestor, cambian un poco la empresa y pues bueno, y venden. ¿Qué ocurre? Que en los últimos 5 años la verdad que no ha ido muy bien esa estrategia, o al menos pues bueno, las empresas que han comprado. Entonces digamos ahí que habían levantado mucho capital, ¿no? En los últimos, hasta 2015, 2016, y luego pues no han sido unos 8 últimos años bastante buenos. Y luego tienes la parte de private equity y bueno, pues diferentes también inversiones de nicho. A mí particularmente en la parte de gestión... Hacen algo de infraestructura también, ¿no? Sí, hacen de todo. Al final tú haces lo que el cliente te pida. Esto es como Attitude o LWS. Si a mí me viene un cliente y me dice, oye, quiero un fondo de tal, te meto tantos kilos, dices, venga, ¿dónde hay que firmar, no? Y vosotros igual, oye, si te vienen 200 alumnos y te dicen, oye, hazme un curso de análisis técnico, pues dices, pues venga. Me lo tengo que pensar igual, ¿no? Totalmente así. No, pero bueno, que es una broma. Pero sí, al final tienen bastante diversificación, aunque creo que ahí se les ha pasado, yo creo que no han visto bien el mercado, en mi opinión. Por ejemplo, ha subido muchísimo los tipos de interés, ¿vale? De 2020-2021 ahora ha habido muchísimos fondos de deuda que han levantado un huevo de dinero cualquiera de tus competidores. Desde Europa internacional hasta en España hay muchísimos fondos que, el Alcarno Partners, el Axon de turno, hay muchísimas firmas de inversión boutique que han levantado muchísimo, tío. Y muchos de los productos son de deuda. Sin embargo, la pata de deuda no es algo que le hayan puesto especial énfasis. Y luego tienes el tema del private equity. En el private equity, y esto no está pasando solo en Alantra, está pasando también en el resto de gestoras. Nadie está haciendo exit, ¿vale? Porque tú dices, oye, que es que esto... Nadie está haciendo exit. Sí, o sea, no estás vendiendo las empresas, lo hemos visto, ¿no? Encima, fíjate, el ciclo de private equity está muy correlacionado con lo que hace Alantra. Porque cuantos más exits haya, más vas a tener que asesorar el M&A, más vas a tener que asesorar en las IPOs, porque tienes que sacar una compañía a bolsa, etcétera. Pero si eso empieza a frenarse, ¿no? Pues eso te joroba a ti como en la inversión como private equity y también en la parte de asesoramiento. De hacer due diligence, etcétera, claro. Correcto. Entonces, en la parte de private equity lo que está ocurriendo es un poco el efecto dominó. Están intentando, han levantado bastante pasta en los nuevos private equities, más de lo que yo creía, pero el problema es que no te entra nueva pasta hasta que los anteriores no hacen exit. Y como los anteriores no han hecho exit, tampoco puedes estar levantando dinero nuevo. Y una parte muy importante de lo que gana Alantra es con el carry.
es con la comisión de éxito, ¿vale? De los private equity. Hay algunos que parece que sí que van a llegar, pero claro, si tú dices, oye, que es que el exit del private equity es 7 años y lo extiendes a 9 o a 10, la TIR te va bajando, ¿no? Y el carry te va bajando. Entonces, ahí la verdad que yo no soy demasiado optimista. Y creo que hay un poco esa burbuja de private equity en el sector. Y lo estamos viendo. Si hay ciertas empresas que yo creo que todos conocemos que están empezando a vender el private equity a retail. Eso ya es un poco, te está diciendo un poco hacia dónde van los tiros, ¿no? Que las conocéis, salen por Twitter y tal. Entonces, están intentando levantar de cualquier manera, y la manera que se está teniendo ahora pues es buscando al retail, porque los grandes family office ahora mismo no pueden meterte un ticket nuevo porque no han hecho exit del anterior, ¿no? Entonces, digamos que ha habido 10 años muy buenos de private equity, sobre todo hasta 2021, 2022. No sé si conocéis algún private equity de estos de tecnología, de healthcare y tal, que han hecho un por 30. La han sacado del estadio. Y más aún seguramente los gestores, porque como te llevas el carry, tú piensas que la mitad del carry se lo lleva el equipo y la otra mitad, más o menos, se la lleva el Alantra. Tú al final, para lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el mode que tiene Alantra respecto al resto? Pues la gente. Entonces, pues la mitad del carry pues se lo llevan el equipo, ¿no? Entonces, tienes ese problema que está habiendo en private equity, pero bueno, pues poco a poco están levantando, la verdad, que más dinero, pero no es una gestora que haya hecho un compounding tremendo a la hora de gestionar capital, ¿no? Y luego, bueno, pues tienen diferentes inversiones que invierten en sus propios vehículos, también invierten pues, en algunos depósitos y en pequeñas gestoras de nicho, ¿no? Que es una parte pues importante de la valoración también. Sobre todo una que se llama ACP, donde ha tenido unos rendimientos tremendos a la hora de levantar capital y también de generar dinero, ¿no? Y es un poco el kit de la valoración de Alantra. Vamos a ir, si queréis, a la valoración. Porque eso, has contado los tres negocios, los tres subsectores, ninguno parece que esté muy bollante, y ahora vamos a la valoración, Hombre, ¿no? Porque entonces, la situación ¿alguno gana dinero a día de hoy? Sí, la situación actual, en modo agregado, es que más o menos Alantra ni gana dinero ni deja de perder. Está ahí en el punto muerto, ¿vale? Por simplificarlo, ¿vale? Que luego podéis hacer un ajuste. Oye, Rodrigo, ha ganado 3 millones, no 0. ¿no? Bueno, más o menos es irrelevante para la valoración. Ahora mismo Alantra, a día de hoy, que lo acabo de mirar, son 310 millones de market cap. Vámonos a la caja neta, los depósitos, las inversiones a precio-coste, la inversión en los propios vehículos de Alantra, porque ellos son coinversores también. Más o menos podemos ajustarlo, porque el problema de Alantra es que tiene una estructura de minoritarios que es que yo le he tenido que dedicar muchos días. Ya no te hablo de horas, muchos días. De hablar con el IR, oye, ¿y por qué hacéis esto? ¿Qué le tengo que descontar a este segmento? ¿Qué lo tengo que descontar al otro? Porque tienen como... Pues igual tienen 100 subsidiarias, ¿vale? Hostia. Te vas a la lista y son 2 páginas, ¿vale? De una en Suecia, otra en Hong Kong, tal. Y hay algunas que son el 100%, otra que son minoritarios, otra que son al 80-20, otra que son 51-49. Y es un lío tremendo. ¿Qué ocurre también? Que luego, cuando tú haces una valoración, dices, oye, la caja, el balance me dice 120 millones. Claro, pero eso es 100% consolidado. Vale. Le tengo que descontar la parte de la caja que es de los minoritarios. Claro. Y al revés. Si yo tengo inversiones, esas inversiones igual tienen caja. Y no está dentro de la caja, dentro del balance, ¿no? Entonces, te puede explotar un poco la cabeza. Entonces, al final, yo creo que más o menos por simplificarlo, cada uno que haga lo suyo, su due diligence y su análisis, vamos a simplificarlo, vamos a decir que entre caja, todas las inversiones en depósitos, en coinversiones, en gestoras, puede ser más o menos 150 millones, es decir, el 50% de la cotización actual
de Alantra, ¿vale? Sin contar los segmentos. Caja neta, Sí. porque no tiene deuda. No tiene deuda. Vale. Y es un sector tan cíclico, de hecho, Eguidazu, que es el presidente, ha dicho, nosotros siempre vamos a trabajar con caja neta porque esto es un negocio extremadamente cíclico, no podemos tener deuda. Y lo explican lo ha explicado 80.000 veces, y por eso siempre Alantra ha trabajado con deuda, porque sabe que alguna vez va a venir el momento actual y lo van a pasar mal. Pero bueno, vamos a ir después a eso. ¿Qué más? Vale, tenemos toda la parte de caja neta con inversiones, pero vamos a irnos a las inversiones. Hay muchas inversiones que están a precio-coste. Vale. No es la valoración real de lo que valen las gestoras. Y en el caso de ACP, como ha tenido unos rendimientos muy importantes, estamos hablando de que la valoración de ACP igual son 200 millones o 150 millones, siendo más o menos conservador, lo cual le llegaría más o menos a Alantra, pues ponle casi 100 millones. Porque tiene el 50. Tiene algo menos, ¿no? Tiene, no sé si estuvieron en 2023 al 39 y no sé si aumentaron algo más. Ponle más o menos 80 millones más los 150, pues ya te vas a 240, cotiza 310. Luego también las otras gestoras están a precio-coste, Claro, pero perdona, Rodrigo, a precio-coste en la contabilidad te refieres, sí, ¿no? exacto. Claro, que para explicarlo, esto es como cuando tienes un terreno en una empresa, ¿no? Que al final no se va actualizando lo que... Cuando yo he calculado los 150 millones es a precio-coste. Claro. ¿Vale? No... 150 precio de coste. Sí, o sea, los 150 millones, incluido la caja, incluido Sí. los depósitos, incluido las puedes 150, pero ahí puedes hacer, por ejemplo, el ajuste de ACP, que parece ser que la van a vender. Eso te iba a decir. Parece ser que parece ser, hay un rumor por ahí, no oficial, de que la van a vender. Y estaría, pues bueno, más o menos ajustando ya simplemente con la ACP 230, 240, ajustas un poco las otras gestoras y prácticamente llegas a los 300 millones que vale actualmente. Es decir, simplemente la caja neta más inversiones es lo que vale actualmente Alantra, sin contar los segmentos. Pero ahora vamos a los segmentos. Piensa que estamos en el peor momento del ciclo, vamos a ser conservadores, vamos a decir que en 3 años Alantra nos recupera los niveles previos, que ha ganado más de 40 millones, ¿vale? De beneficio neto, en la mejor parte del ciclo los ha ganado. Pero vamos a normalizarlos y vamos a decir que va a ganar 40 millones o 30. Da igual si es que no te cambia mucho la aguja. A 10 veces beneficios. Un múltiplo de salida a 10 veces beneficios. Vamos a poner 30 por 10 veces beneficios, son 300 millones. Te acabo de decir que la caja neta con el resto de inversiones otros 300 millones. Alantra vale el doble a precios actuales. Siendo conservador, ¿eh? No te estoy... ha habido años que ha ganado 45 millones o más Alantra. Yo aquí te estoy normalizando a 30. Oye, ¿qué quieres? ¿Que eres un poco más agresivo y pones 40? Pues ya son 400 millones de valoración de los diferentes segmentos y 300 millones de las inversiones más caja, pues 700 millones. Esto Eguidazu lo dijo en la última junta. Comentó que, en su opinión, van a tardar entre 2 y 3 años en volver a los niveles previos de ventas y de beneficio y de margen operativo. Puedes hacer esa asunción, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo este año, en los próximos 12 meses va a ganar un pelín más de lo que ha ganado en los últimos 12 anteriores. El siguiente año va a ser un pelín mejor y en el año 3 lo normalizo. Normalizo ya todo. Yo hago siempre una proyección de 5 años, es decir, pues esos 2 primeros un poco regulinchi, el tercero ya bien y el cuarto y el quinto normalizados. Y bueno, pues a mí me sale que seguramente Alantra valga más del doble, ¿no? Y más con ese compounding que hará de que uno de los preguntas que se hace mucho la gente es ¿qué va a hacer con la caja? ¿Qué va a hacer con todas estas inversiones? ¿Qué va a hacer con los depósitos? Porque ahora mismo, imaginaros que venden ACP y te dan 80 kilos neto o 70. ¿Qué haces con ellos, tío? Si ya tienes 100 y pico en caja. Muchos inversores le han dicho a Eguidazu, da dividendo extraordinario. No quiere. O recompraciones, ¿no? Sí, puede ser, pero es muy líquida. Pero sí, podría ser una opción, pero tampoco quieren. Compra compañías, no es que están caras.
dices, macho, entonces ¿qué Quítate hacemos? deuda, no tengo. No tiene deuda. No tiene deuda. No tiene deuda. Entonces, y encima las inversiones que tienes en gestoras las estás haciendo cash out, con lo cual es uno de los problemas, ¿no? Que no hay una estrategia clara y luego no comunican nada bien. Si queréis, ahora entramos en eso. Eso sí que... Porque ahí yo he tenido bastantes, bueno, debates con ellos o fricciones profesionales, ¿eh? O sea, que yo me llevo muy bien con ellos. Pero, Rodri, ¿son malos comunicando adrede o es que lo hacen así o tienen una estrategia de...? Porque a lo mejor Equitazu tiene muchas acciones y tampoco le interesa... No sé si tiene un incentivo en que la compañía suba, sí, ¿no? No, yo creo que no. Y ahora si queréis un poco andamos más en ese tema. Voy a volver un poco al tema de la estrategia para que veáis un poco cómo son las cosas. El año pasado a nosotros, a los inversores, nos dijeron que iban a hacer para septiembre, esto era en verano del año pasado, que iban a hacer... Verano del 25. Verano del 24. Vale. Que iban a hacer un plan de estrategia. Que te iban a explicar qué iban a hacer con la caja, tal... No llegó. Eso porque nosotros nos estábamos quejando de la parte de comunicación. Nos llegó diciembre y dijeron, no, para la Junta. Llega la Junta y un desastre de Junta también. En fin, había un inversor pues que pues seguramente llevaba una palmada bastante significativa en Alantra y un poco acaparó toda la Junta, ¿no? Y preguntando cosas que no venían a cuento, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen, yo se lo he dicho personalmente a Alantra, que yo creo que no aporta nada, ¿no? a la compañía, ni a que suba la acción, ni a que se la valore mejor. Y ahora parece ser que van a sacar la Junta, el plan de estrategia, ¿no? Pero seguimos esperando. Yo conozco a Alantra desde 2023. Yo he conocido a 3 diferentes Investor Relations. Hostia. Yo les he tenido que comentar, pues por ejemplo, a veces, ¿no? Fallos, por ejemplo, de subir algún informe en inglés, en español, que a veces pues es que ni se leían los números. Estaban escaneados. Yo me acuerdo que a veces, pues para llegar al final del balance venía aquí un número y tenía que mirar ese número para poder saber uno que no se veía porque estaba borroso. Joder, a mí me parece que cuidar al inversor así y luego ser una empresa de servicios financieros de las más profesionales en España, pues a mí me sorprende, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto tienen que mejorar. Creo que han ido mejorando poco a poco, pero en la parte de comunicación, la verdad que nosotros como inversores, o al menos yo, pues no estoy del todo contento. Entiendo que está muy barata, pero bueno, no es, yo creo... no está optimizado, la verdad. Y creo que es bastante difícil muchas veces decir invertir porque dices, vale, ¿qué van a hacer con la caja? No dan suficiente información y bueno, pues a veces las juntas tampoco merecen demasiado la pena. Yo diría que en la última junta pues íbamos a hablar de las cosas más relevantes, de la estrategia clara y tampoco hubo. Entonces, bueno, yo creo que sentarse un poco a esperar, que vuelva el ciclo y luego por tirarles una mano, ¿no? Echarles una mano, hay que entender que este negocio es muy cíclico y que es muy importante hacer M&A cuando tienes que hacerlo a unos precios con los que tienes que hacerlo. Y si no sale la situación, si tú dices, joder, es que va a llegar un ciclo en el cual va a ser muy malo para todas las gestoras, tal, como hay exceso de liquidez, lo mismo que le está pasando con los NPLs, te pasa con las gestoras, casi nunca, todas están haciendo dinero, la mayoría de los negocios están haciendo dinero, pues incluidas las gestoras. Entonces, igual Equitazu había pensado, oye, pues vamos a armarnos de cash porque estamos en la parte de fin de ciclo de la inversión, de las gestoras y tal, y luego vamos a poder comprar gestoras a precios de derribo, como en su día se hizo, ¿no? Antes de Alantra. Pues no ha ocurrido. Entonces, tampoco le puedes criticar de decir, oye, pues es que estáis aquí con la caja sin hacer nada. Yo creo que ellos son los primeros que quieren que generar dinero y generar valor en Alantra, porque son los máximos accionistas. Equitazu es el máximo accionista. Entonces, yo entiendo que eso lleve tiempo, ¿no? Y que muchas veces tienes que disparar y acertar.
no puedes fallar, ¿no? Pero bueno, el problema es que yo creo que no saben comunicar esa situación o no sé, igual no tengo la información disponible para poder responder, pero desde fuera pues se ve de una manera un poco difícil, ¿no? de entender y de invertir, ¿no? Rodri, por terminar con Alantra, ¿te parece, Miguel? Y pasamos a la siguiente, que va a ser también parecida, si os parece que va... Bueno, parecida, ¿no? Alguien puede decir, oye, no se parece que se mapa, pero sí es un holding, tiene partes y demás. Yo por terminar con Alantra, siempre que he hablado de Alantra, a mí me interesa. Yo fui en su día inversor y además con una posición importante. ¿Te acuerdas que nos vimos en Madrid, estuvimos comentando y tal? Porque yo pensaba que iba, como ellos mismos, ¿no? Que pensaban que el ciclo se iba a anticipar. ¿Ves ahí un posible riesgo, que siempre lo pregunto con Alantra, el tema de Guidazu, la edad que tiene, el rol que tiene tan importante y demás? Sí, sí. De hecho, Guidazu estaba prácticamente retirado a ir todos los días a la oficina, yo creo. O sea, bueno, no prácticamente retirado, pero en un segundo plano. Y cuando han venido mal dadas en Alantra ha tenido que coger el caballo y domarlo, ¿no? De nuevo. Entonces, pues puede ser un problema. Pero puede ser que haya sido un fallo, por ejemplo, a la hora de delegar poder dentro de Alantra. Podría ser. No tengo la información como para poder responderte, pero sí que es un riesgo y al final aquí es lo que he dicho, que el negocio son las personas y los equipos y saber gestionarlos y saber generar dinero. Y Guidazu es uno para mí de mis referentes, o sea, lo que ha montado, ojalá yo pudiera montar aunque sea la mitad, ¿no? Es para mí un referente en términos de negocios y en términos de inversión, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver, ¿no? Cómo afecta eso de cara a los próximos 10 años, ¿no? Donde Guidazu pues cada vez será más mayor y cada vez tendrá un peso menos relevante, ¿no? Bueno, Rodri, para cerrar yo te quería hacer la pregunta de ¿y qué harías tú con la caja si estuviera allí? Si tú fueras él, Hostia. ¿qué harías tú con la caja? Yo lo mismo, pensando un poco dentro de su cabeza, yo creo que si está en esa situación que he comentado del tema de Money, que no sale porque por los múltiplos, por diferentes razones, pues seguir esperando, pero contarlo. O sea, comunicarlo. O sea, no creo que igual Alantra esté tomando malas decisiones actualmente, sino que no está sabiendo bien contarlas. O igual por alguna razón no quiere contarlas. Es que no tenemos toda la información. O sea, Claro, aquí estamos hablando un poco en la barra del bar, pero no tenemos la información que ellos tienen, ¿no? Entonces igual a lo mejor puede haber una razón. levantan cartas, claro. Exacto. Sí. Eso, lo que sí yo creo es que le hubiera igual dado una vuelta más a la parte de la gestora. Creo que ha habido muchos tailwinds, muchos trenes que han podido coger y no han cogido. Por ejemplo, con el tema de la subida de los tipos de interés. Yo creo que no sé, con el tema de la deuda, la parte, por ejemplo, de energías tampoco es demasiado relevante, cuando yo creo que en España pues se ha podido levantar mucho dinero y no han sabido ser especialistas en la parte de energía del todo, que igual sí que lo son, pero cuando ves lo que han levantado de capital, pues tampoco me parece una pasada comparado con otras gestoras que sí que han conseguido levantar millones relevantes, ¿no? O una parte relevante. Entonces yo creo que sería un poco más por ahí, pero vamos, que es que lo estoy diciendo desde la barra del bar y desde fuera, sin toda la información disponible, y aparte que no es lo mismo gestionar un Locos de Wall Street, que igual sois 10, 20 personas, que una Alantra que son muchísimas más gente, en grande. Diferentes ciudades, diferentes culturas, diferentes clientes, pues ya se te complica un poco, ¿no? Oye, Rodri, cambiamos de tercio, damos un salto en Iberia, pasamos de España a Portugal. Si Alantra es difícil de valorar, de saber y demás, la que vamos a hablar ahora ya es de nota, ¿no? Que es Semapa. Semapa Holding en Portugal, con noticias corporativas. Precisamente ha habido hace poco alguna de ellas. Cuéntanos, Semapa en Actitud Small Cap está presente. Ahora sí. Ahora sí. Nosotros salimos este año después de una buena revalorización. Nosotros llevamos en Semapa desde el inicio del fondo, ¿vale? Pero invertimos a 12 o a 11 y ahora está como a 20 y algo. Vale, vamos a irnos un poco a la historia de Semapa. Semapa es un holding, ¿vale? En el cual la principal posición de Semapa
es Navigator, que es La una papelera portuguesa, donde tienen casi el 70% de la compañía, ¿vale? Y donde en algunos momentos simplemente la cotización o el stake de Navigator era más que la valoración de ese mapa. Sí, sí. Y luego, ¿qué hacía Semapa? Pues Semapa cobraba el dividendo de Navigator y con el dividendo de Navigator pues iba invirtiéndolo en diferentes compañías, ¿vale? Y vamos a irnos de más valoración igual a menos, ¿vale? Han tenido una cementera que han vendido la semana pasada. Esa era la noticia que a ver si se llama Cecil, que tiene pues inversiones en Brasil, en Líbano. Bueno, la verdad que tiene cementos en diferentes zonas y la verdad que es una empresa pues que también bastante cíclica, donde ha habido años que ha perdido dinero y luego ahora pues estamos en el momento más dulce, ¿no? Del cemento. Aunque bueno, ellos han tenido algunos problemillas en algunos países, sobre todo emergentes. Pues yo esta la valoraba por equity a 300, 400 millones, descontando la deuda, y la han vendido por 1.400 millones. Pero tiene truco porque bueno, pues tiene entre 300 y 400 millones de deuda. Ha salido hoy la compañía, si mal no recuerdo, ha dicho que tiene de capital gains alrededor de 400 millones, aunque igual a eso habría que ajustarlo. No sabes exactamente muy bien la cifra que te queda, porque igual tienen que provisionar de más, bueno, etcétera. Pero bueno, vamos a dejarlo por 400 millones. Y esta empresa de patrimonio neto creo que tenía otros 400, es decir, 800 millones de cash que tienes. Minimísimo, ¿vale? Mínimo, eso es lo conservador. Ahora mismo Semapa cotiza 1.600 millones, es decir, casi el 50% de la cotización actual, o más del 50% de la cotización actual, se ha convertido a caja. Es una empresa que tenía un poco de deuda y luego pues han ido comprando diferentes empresas. Una de ellas es ETSA, que se dedica a la parte de reciclaje, ¿vale? Que puede valer también otros 150 millones, vamos a ponerle. Luego tienes Triangle, que es una empresa que hace las bicicletas eléctricas, el Quadro, ¿vale? Es bastante industrial. Que yo creo que ahí pagaron bastantes veces EBITDA, no me acuerdo exactamente, más de 10 veces EBITDA, seguro. Y parece una historia un poco de growth, ¿no? Ellos te la cuentan, y es que al final el problema de dar una opinión sobre estas empresas es que no tienes toda la información. Porque ellos igual invierten en una empresa que no es eficiente y dicen, no, es que esas imaginaros que ha pagado 12 veces EBITDA. Esas 12 veces EBITDA, si le metemos un CAPEX que cambiamos un poco las fábricas y tal, es 6 veces. Claro. Y encima con un crecimiento orgánico que puede llegar al 10-15% fácil para los próximos 5 o 10 años. Y si encima la financias con deuda, el coste del capital. Claro, entonces no sabes exactamente si ha sido una buena compra o mala. Lo que igual el momentum pues fue en el peor momento posible, que es cuando pues las bicicletas estaban muy de moda, claro. Que fue hace un par de años, 2023 creo. Pues bueno, ahí tienes otros 150 millones, 180, ETSA, y luego se han comprado recientemente una empresa industrial de metálica, pero relacionada con la parte eléctrica, ¿vale? Con toda la inversión eléctrica que tiene que haber en España. De hecho, es en Extremadura la inversión, que se ha gastado otros 180 millones. Luego tienen algo de deuda, en torno a 200 millones. Y vamos a la última parte, Navigator. Navigator ahora mismo yo creo que está muy barata, con una estructura del capital normalizada dentro de... Porque Navigator sí cotiza, ¿no, Rodri? Navigator cotiza, y actualmente yo creo que si inviertes actualmente en Navigator tampoco te vas a equivocar. Vale. Entonces, digamos que bajo mi punto de vista como gestor, bajamos abajo del todo y decimos Navigator, ¿a cuánto cotiza esto? ¿Cuánto creemos que vale? Pues casi seguramente el doble. Está creo que a 10 veces beneficios, cuando el beneficio no está normalizado, cuando el precio del papel pues tampoco está normalizado, y donde yo creo que si lo normalizas pues puede ganar casi el doble,
poquito más, bueno, un 30-50% más de lo que está ganando ahora, a nada que normalices un poco el ciclo, que también es una empresa cíclica. Lo bueno que tiene es que yo creo que gana en cualquier escenario. Es bastante defensiva. Pues la valoración de Navigator, ellos tienen el 70%, pues yo creo que eso más o menos puede valer 3.000 millones su stake. Más todo lo que hemos dicho antes, que son otros, ponle fácil, 1.000. Más, sí, más, porque cuánto cotiza a Cecil día ya de te ha hoy ese dado mapa, 1.600 millones. Ahora mismo está cotizando a 20 euros por acción. Yo creo que la empresa, y me vais a llamar loco, pero Por eso está aquí. ni mínimo puede valer 45 millones. Que sí, que estamos hablando de una empresa que es un holding, donde puedes aplicarle un 10% de descuento sobre el valor de los un holding activos. de 3 hermanas o algo así portuguesa. La familia. ¿no? Familia, ¿no? Familia. Uh-huh. Y si queréis un poco ahora, bueno, esto lo cerramos, la parte de valoración. Yo creo que 40... No, oye, pero es curioso. Yo sé mapas que la tenía completamente perdida del radar, completamente, pero yo sí la miré hace cuestión de un año. Además, me sabe mal porque no te puedo decir qué invitado la tuvimos en el canal contándomela. Y yo me acuerdo que la estuve mirando y estaba a 12. Sí. A 12 ha estado. Eso fue hace un par de años, yo creo. Sí, pues puede ser. Puede ser 2023. Nosotros invertimos en 2023. Fue a 2023. Y mira, si queréis un poco, vamos a pero contar ahora por qué invertimos. ha subido ahora ha subido bastante con la venta de la cementera. Y aún así la sigues viendo barata. Claro, porque nosotros vendimos como a 18. Vale, venga, va, si queréis contamos eso. Sí. Nosotros la vendimos como a 17 y 18 y salió... Este viernes salió. ¿La vendisteis por completo? Salió este viernes, sí, la vendí por completo. Sí. Y este viernes salió el tema de la cementera. Me hice los números y digo yo, esto es imposible, tío. Y solo estaba subiendo un 10-15%. Sí, digo yo, poco, sí. Dije, tío. Y volviste a comprar. Y volví a comprar. Compramos un 2%. Intenté buscar liquidez debajo de las piedras. Y dije yo, no sé, o sea, yo esto que lo tenía valorado tan barato como a 300, 400 kilos, tío, aquí me estoy haciendo un casao de 800, que mínimo 400 kilos sobre ahora mismo que estaba cotizando, pues a 1.500, cuando yo compré así un poco por debajo, a 1.500 millones, 400 kilos sobre 1.500 millones es casi un 30%. Claro. Y había subido solo un 10, 15 como mucho, dije, ostras. Entonces, bueno, pues decidí volver, ¿no? También tengo que decir, no soy un experto. Yo primero creo que la cementera se ha vendido bastante bien a Cementos Molins, que no sé, pues, sí. Bueno, tendrán alguna estrategia con ello, y tampoco soy experto, ¿no? Yo al final los problemas a veces que tienes o fallos que puedes tener en este tipo de empresas, que no puedes ser experto de la parte de reciclaje, la parte de bicicletas eléctricas, la parte de tal, intenta ser un poco conservador con los other bets. Navigator, por ejemplo, es una empresa que controló bastante, controló también a los competidores, tanto los nórdicos como, por ejemplo, Brasil, que es el player más importante, donde está Suzano. Pero luego ya en esas other bets, pues mira, pues te lo tomas como un poco call option, ¿vale? Decidimos vender porque al final, pues bueno, veíamos otras cosas más interesantes. También estaba cambiando un poco, ha cambiado bastante la estrategia de la familia. Yo invertí por una razón y que a día de hoy pues ya no está. Y si queréis volvemos a... Cuéntala. Entonces decidimos vender a 17, 18 y ahora pues por ejemplo con este cash out que han hecho, dices, oye, pues que a mí ahora la valoración me sale aún más alta, se ha movido el precio de la acción, pero es que el potencial ha aumentado. Por eso siempre decimos nosotros, cuando la gente invierte solamente sin ver fundamentales, claro, ahora estará diciendo, bueno, ¿qué ha hecho este hombre? ¿No? Ha comprado a 12, vende 18, vuelve a comprar a 20, y es cuando, a lo mejor a 20, que es máximos, ¿no? O máximo del último año, por ejemplo, es cuando la ves más barata. Sí, y puedes decir, oye, Rodrigo, pues te equivocaste a la hora de valorar la parte de cementos. Pues puede ser. Sí, bueno, fuiste conservador. Que no sé cuántos analistas, claro, pero no sé cuántos analistas la tenían valorada a 1.400 millones con deuda. O sea, no creo que muchos, pero bueno, que entonces todos hemos fallado y la familia ha acertado. Claro. Entonces, bueno, que no pasa nada. Y tampoco por eso te tienes que decir, oye, pues es que lo podía haber hecho mejor o tal. Pues bueno, ¿quién iba a saber que le iban a vender a Cementos Molins? Pues bueno, entonces tú no tienes que decir, oye, es que como vendía 17-18, no puedo ya comprar a 20. No. Oye, pues sí, porque es que igual la historia ha cambiado y la valoración también.
hablando de historia, habías dicho antes, compré a 12 por un motivo. Exacto, vamos a volver a eso. Es que nos vamos hilando entre pues tema y tema. Yo cuando invertí a 12 venía ese mapa de 2 OPAs hostiles por parte de la familia. Eso es verdad, es verdad. Se la intentaron llevar 2 veces y no lo consiguieron. Estaban ahí los Magallanes de turno, Santander, Cobas, AZ, los Oros de turno y... ¿Siguen estando dentro esos sospechosos habituales? Yo con Oro sí, o sea, Oro yo Oro sí, sí ¿no? que lo sé porque Oro me sí, llevo yo genial con ellos. Creo que era su primera posición, si no recuerdo mal. Si no Ahí ya es me Cegoña o algo así, pero sí puede ser. Ahí ya me pillas. Y Sí. con el resto pues no hablo, no tengo... Ojalá Paco me llamara, pero... Lo hará, Paramés, lo hará, pero, lo hará. pero no me coge el teléfono. Pero eso te da también seguridad, ¿no? Cuando un fondo como el de Paco, o no, Es irrelevante. te es irrelevante. Sí. Me es irrelevante. No intento... Eso es al final, entonces, invertirías en la Claro, empresa. no. Claro. Yo prefiero, de hecho, no suelo mirar la estructura o quién está metido en el accionariado. Más, o sea, sí por las segundas derivadas, más por ganar convicción. Me da igual. Y lo que muchas veces hago, pues pregunto. Por ejemplo, hoy justamente con Miguel el de Oros, pues me he whatsappeado, oye, esta parte de ese mapa lo he calculado de esta manera, tal. A mí me sale diferente a como lo ha dicho la compañía. ¿Tú cómo lo ves? Y hemos estado ahí comentando un par de cosas de provisionamientos y tal. Entonces, bueno, pues sí que te sirve para información. Vamos a volver al tema. Porque Vamos al si no, tema. nos vamos. Dos sopas fallidas. 2 sopas fallidas, la familia quiso llevársela regalada en COVID, que dices, tío, hubieran pagado un 10%, 20% más, que creo que la OPA fue a 11,50 o algo así, o por ahí, y ahora vale 20, y sigue estando súper barata porque vale 45, te la podías haber llevado seguramente a 13. Y te la hubieras llevado por ir al rácano, último, ¿no? por Por ir ir al al último céntimo. céntimo. Pero bueno, esa es mi opinión. Entonces, ¿qué había hecho históricamente la compañía? Pues la mayoría del dividendo lo habían devuelto al accionista por ese mapa. Ese mapa yo cuando entré daba un 10-11% de dividendo. Dio encima un extraordinario ese año en 2023. Y yo decía, guau, mira, yo aquí estoy a gusto. Porque sé que Navigator es un cañón, vale bastante. Encima me devuelven el dividendo de Navigator, me lo devuelven a través de ese mapa. Claro. Es Digo, muy Georgia Capital, ¿eh? Con digo, el banco y... ¿no? Sí, puede parecido, ser. pero Puede ser. a mí me parece más interesante Georgia por el tema de las recompras. Claro, Y luego claro. la recompra de que venden el banco y luego se recompra sus propias acciones y dices, ¡buah, esto es chapo! Pero estos no lo pueden hacer. Claro. Que ahora luego podemos ir al último pensamiento de qué van a hacer con la caja. Claro, Eso, eso te iba a preguntar. Yo te lo iba a preguntar. también. Esa Pero- la tenía ya. pero Esa la esa teníamos era- los dos en la mente. dejadme- entonces, yo decía, oye, pues mira, me llevo aquí un dividendo tal, tienes la call option de que la familia te la OPE, que puede ser, y encima pueden vender, yo sabía que podían, yo creía que iban a listar en bolsa la cementera, Ah, porque valía 300, 400 kilos, que dices, tío, pues más o menos ya es interesante listarla. Y se lo pregunté, de hecho, y me dijeron, puede ser, pero tal, no sé, pues mira, al final no era eso, era venderla. Y yo que digo, oye, pues con eso que ganen dinero ya directamente pueden oparla de ese mapa directamente. Otra vez una tercera, decir, oye, a la última la vencida, los últimos que queden aquí luchando en los tercios, pues que echen la bandera blanca. Pero no es así, cambiaron radicalmente la política. Ficharon a un tío de Venture Capital, de Private Equity, sobre todo mucha experiencia de Venture Capital, y ahí ya me descoloco. Dije, ¿y qué hace este tío fichando por Semapa? Una empresa que yo en mi cabeza digo, la van a sacar de bolsa, digo yo, esto no van por aquí los tiros. Pero bueno, dije, bueno, pues tiramos. O sea, la valoración era lo suficientemente interesante, pero ya veías un poco que no iba la tesis por donde yo creía, ¿no? Del dividendo y una posible OPA. Y re-rating, ya directamente el re-rating y ya está. Que sí que lo ha habido. Por eso también ahora Claro. ha estado cotizando hasta 18, más dividendos, que igual se te va a 21, no, a 20, seguramente se te va cuando vendimos. Pues luego ya se compraron el Triangle, que dices, tío, te has gastado 12 veces EBITDA, o es que no me acuerdo exactamente cuántas veces EBITDA. Disculpadme si no son 12 y son 15, Eso, no- o son no- 10, pero, no me- pero no me la coja. eran bastante... habían metido bastante dinero.
te gastas 180 millones en bicicletas, el dividendo ya... el Navigator ya no lo vamos a ver porque ya se lo están gastando en otras cosas. Luego ya también se lo gastan en la siguiente, que ha sido la de metales, las estructuras metálicas para La de electricidad Extremadura, en ¿no? Extremadura, otros 180 kilos. Pues ya parece que va a ser un holding. Antes era el vehículo de la familia para tener Navigator y ya parece que cada vez van diversificando más, lo hemos visto, ¿no? Si yo creo que vale ahora mismo Navigator 3.000 millones y ya tienen Other Bets más de 1.000 tirando por lo bajo, pues entonces, bueno, cada vez vamos a ver una semapa más diversificada. La pregunta era, oye, pero es que la familia, cuando yo invertí, la familia si hace eso... son buenos a la hora de alocar dinero. Históricamente, pues es que al final siempre han dependido de Navigator. Claro. La cementera todavía no habían hecho exit. ETSA, pues parece que va bastante bien, pero no es un caso de éxito como puede ser un Prosus, un Naspers, como puede ser un Fairfax, como muchos, como un Georgia Capital. Claro. Casos de éxito de holding, es decir, diversificado, que es que Prosus y Naspers, sobre todo Tencent, pero en el resto de Other Bets también han sacado del estadio. Lo han hecho bastante bien, no tanto como Tencent, pero que tienen buen track record, ¿no? Histórico. Pues eso no te pasa con Semapa. Entonces esa siempre es la duda de decir, oye, que es que van a ser buenos alocadores de dinero en esas Other Bets. Que parece que con lo de los cementos pues la han sacado del estadio. Lo han sido. Está empezando a cambiar la tesis, están empezando a demostrar de que invertir en Other Bets pues tiene sentido también. Entonces por eso desinvertí, ¿no? Ya la valoración estaba un poco más arriba, yo siempre he sido conservador en la parte de Other Bets, dices ya no me llevo tanto dividendo, quiero negocios de bicicletas eléctricas. Claro. Pues es que, tío, tampoco es lo mío, ¿sabes? No, yo me dedico más a cortitas y al pie. Entonces te estaba cambiando un poco la tesis y bueno, pues... se había revalorizado también, claro que se había importante. Revalorizado y que teníamos otras. Siempre al final es, oye, ¿te gusta? Si yo vendo una empresa no es porque me deje de gustar, es porque tengo una alternativa mejor. Claro. Está claro. Yo tengo 10 acciones en la watchlist que me encantaría tener, pero es que tengo 30 mejores que están en mi fondo. En tus carteras. ¿Vale? Entonces, por eso. Bueno, y ahora vamos a ir a la última parte de qué van a hacer con la caja. Eso es la clave. Porque yo entiendo, Rodri, que en los holdings es clave el tema de la creación de valor con los directivos y la asignación de la caja, porque bastante parecía a Georgia, que al final la creación de valor ha sido súper buena y aquí tiene que ser similar, ¿no? Totalmente. Aquí al final es igual que es un equipo gestor sobre una compañía, pues el equipo gestor sobre las inversiones. Claro. Tú le estás prestando, vamos a hablar de prestar el dinero a cierta gente para que lo invierta por ti. Y eso significa pues invertir en compañías, ya sea pues la de bicicletas, la de medio ambiente, la de estructuras metálicas para electricidad. Pues bueno, me es más fácil invertir siempre con una empresa o unos gestores que llevan ya muchos años. Esta gente pues no ha sido demasiado activa en la parte de inversiones, pero parece que lo está haciendo bien. Entonces, bueno, hemos decidido volver por el tema de la valoración y por el tema de que parece que hacen las cosas con sentido, ¿no? El tema es ahora, esa caja, 800 millones, ¿qué hacemos con ello? Yo tengo dos escenarios. Bueno, tres. Uno, que compren Navigator. Que la saquen de bolsa. Un exit de Navigator. Claro, tu OPA es Navigator. Ahora mismo que está súper barata, igual Navigator lleva una caída del 30-40% desde máximos, o más. Navigator, que es el 70% de Semapa, baja y Semapa sube. Exacto. Una cosa que ha pasado desde que yo invertí es que el gap o el descuento de Semapa sobre Navigator se ha cerrado completamente. Navigator no ha parado de caer y Semapa no ha parado de subir. Claro. También porque cada vez las Other Bets van mejor, pesando más. Está claro. El tema es, tú haces exit de la parte de cementos, 800 millones. Tienes a tu principal posición, que te ha caído un 30 o un 40%. ¿Por qué no haces una OPA aunque sea parcial? Como ha pasado en Veralia, que hablaremos de ella. Claro. Dices, oye, pues igual no me la llevo el 100%, pero puedo aumentar del 70% al 80%. Eso va por regulación. Yo creo que, si mal no recuerdo, tienes que hacer una OPA por la totalidad, pero luego te puedes quedar hasta, si no llegas a un mínimo,
te puedes quedar con ese porcentaje comprado, ¿no? Entonces puede ser una manera no de sacarla de bolsa, sino de aumentar tu participación. Vale. Que yo creo que tendría sentido a estos precios. Yo ya os digo que si no existiera ese mapa, Navigator es un vehículo ahora mismo muy interesante para invertir en industrial, papelero, en Europa. La número 2 es comprarte otra empresa, diversificar, pero ya sería, gastarte igual 400 de esos, la mitad, imagínate esos 800 millones, 400 millones en otra compañía. Me parece raro. Yo creo que ahí no creo que se gasten tanto dinero en una compañía, porque cuando hemos visto las últimas adquisiciones de ese mapa son 150, 200 kilos máximo. Ahora tienes 800, que son 4 veces 200 kilos. Claro. Entonces, yo creo que una transacción grande no creo que hagan, pero alguna de 100, 200 seguramente podamos ver, ¿no? Porque un dividendo extraordinario a la familia y ¿para qué pagar impuestos? A lo mejor no tiene sentido. Si es que es su vehículo inversor. Claro. Tal cual. Y otra, bueno, tú dirías, porque vamos a upar ese mapa. No tienen deuda tampoco. ¿Para qué vas a upar ese mapa si sabes que vas a vender la cementera por 1.400 millones? Yo creo que ahí el sentido sería hacerlo al revés. Saco ese mapa de bolsa, claro, y luego vendo la cementera cuando sea privada. Cuando sea mía, claro. Entonces, algún inversor me ha dicho, no, es que ahora van a opar ese mapa. Y yo, pues tío, yo lo hubiera hecho al revés si fuera ese caso. Yo creo que van más los tiros por intentar pillarle. Si todo el mercado está valorando a 300 la cementera, o todo el mercado, bueno, uno será 500, otro será 300. Gratis. O 500, claro, lo que tú dices. Hubieran hecho el quedarse con ese mapa, robársela y después hacer la venta de la cementera. Tiene sentido. Entonces, por ahí pueden ir los tiros. Y luego, la última es que no hagan nada. Para ti como inversor, ¿qué sería lo mejor? La de Navigator, yo creo. Sí, ¿no? Es que a mí Navigator me encanta, tío. Y el llevarme las Oderbets gratis, como dice algunos, oye, te llevas esto gratis, pues sería la caña. Que es como yo inicialmente invertí. A mí lo que me interesa, el negocio que me interesa de ese mapa es Navigator. Y tener Navigator, comprar Navigator con ese mapa y tener todo lo demás gratis o a veces a descuento que hemos tenido. Bueno, y aparte, si es que sí, yo creo que sería lo mejor. O bueno, el mejor de los casos, pues que te open ese mapa, pero al valor real, que son 45 millones. Pero que va a pagar un 100% de prima, ¿no? Es que tú te fías mucho. O sea, la pregunta que me ha surgido cuando has explicado lo del tema de las bicicletas es que ¿qué tiene que ver una cementera y el papel con una bicicleta eléctrica? Bueno, ¿no? Es industrial. Ellos, lo de las bicicletas eléctricas, no son la marca, sino que son el manufacturero que hace los marcos para las Trek de turno, para todas las bicicletas de marca. Ellos externalizan la parte de manufacturing, igual que hacen la mayoría de productos. Externalizan el manufacturing y estos pues lo hacen. Pero trabajan para todas las marcas. Y Made in Europe, no lo hacen desde China. Claro. Yo es que en esa asignación de capital sí que me da mucha más confianza de que invierten en un negocio que conocen perfectamente, que es el del papel, el de Navigator, porque si se van a hacer otra operación de esas raras como el de las bicicletas, sí que me generaría un poco más de desconfianza. Pero, a ver, lo de las bicicletas suena muy de Venture Capital, pero es muy industrial. Todo es industrial. Son los cuadros. Los cuadros es industrial. La parte de medio ambiente es industrial. La parte cementera, pues bueno, no tiene tampoco, pues se podría considerar industrial. Sota Caballo Rey. La papelera industrial. Pues bueno, no sé, por ahí pueden ir los tiros. Yo creo que van a seguir en esa... No se van a meter en tecnología. Creo que tienen una Venture Capital en tecnología, pero es súper enana. Es irrelevante para la valoración. Entonces yo creo que por ahí irán los tiros, no sé. Eso es lo que yo creo. Bueno, Rodri, pues hemos estado en España, hemos estado en Portugal... Vamos también país vecino, ¿no? Vamos a Francia, vamos a cerrar el círculo, ¿no, Miguel? Claro. Vamos con una empresa también bastante seguida, que es Verallia. ¿Cómo la ves, Rodri? Bueno, pues es una historia muy parecida a la mayoría de industriales en Europa. Es un ejemplo, tiene una correlación tremenda con Navigator. No sé si veis el precio de la acción. Ha sido
tiene mucha correlación debido al consumo en Europa. Vamos a ir paso por paso. ¿Qué hace Veralia? Veralia hace todas las botellas de cristal para alimentación, para cervezas, para vino en Europa, solo en Europa, ¿vale? Veralia, vamos a irnos a la historia, era parte de Saint-Gobain, que tenía presencia en todo el mundo. Y bueno, pues se privatizó, se dividió, entró Apollo, entraron los big players ahí a reestructurar la empresa. Era una empresa que no hacía dinero, ¿vale? Prácticamente no hacía dinero, sin embargo te vas a la piel como Vidrala y es una empresa que te hace un EBITDA margin del 28%, entre el 24%, o sea, tiene márgenes bastante buenos. Digamos que no estaba demasiado eficiente el negocio, no operaba eficientemente, le hicieron un turnaround tremendo y, pues por ejemplo, la parte de Veralia que en Norteamérica la compró Always Illinois, ¿vale? Que luego ha tenido un huevo de problemas porque se endeudaron hasta las trancas, no les fue bien encima en Estados Unidos, donde hubo un ciclo malísimo de la parte del negocio de botellas de cristal, donde había... Es que al final, Estados Unidos en ese aspecto es una selva, porque cada estado funciona de manera diferente, es mucho más complicado de la estructura de oligopolio, que no me oiga el regulador decirlo, que hay en Europa, ¿no? En Europa, ¿no? Entonces, pues Veralia Europa de repente salió a bolsa, ¿vale? El máximo accionista era una familia brasileña, tenía el 28 creo, cuando salió. Y luego pues creo que Apollo fue vendiendo tal y hay un free flow bastante importante. La empresa cada vez empezó a hacer márgenes operativos mejores por bastantes razones, porque le metieron CAPEX a los hornos. Los hornos valen muchísimos millones, creo que un horno igual vale 15 o 50 kilos. Dios. Tienen que operar 24 horas a unas temperaturas de 1500 grados, es una tecnología bastante increíble, ¿vale? Es casi como una central nuclear, pero en la parte de vidrieras. De hecho, yo tengo un compañero de Burgos, un amigo de un amigo, que trabaja en Veralia, en un horno que hay en Burgos, y me lo cuenta. Y son operadores que les pagan muy bien, pero que tienen que llevar un mono trabajando, están expuestos a unas temperaturas tremendas, digamos que es un trabajo bastante complejo. Entonces lo que hicieron es, número uno, invirtieron en hornos de última generación, que eso luego lo puedes ver en el margen, y número dos, empezaron a pricear bien sus ventas, ¿no? Imagínate que tu cliente es, yo que sé, un Vega Sicilia, bodegas Vega Sicilia, y le dejas la botella de vino a 0,50. Y en verdad se la puedes vender a €1, casi al doble, que te va a decir que sí. Porque no tiene otra alternativa cerca, porque el horno de Vidrala de turno está bastante más lejos. Entonces optimizaron bastante el pricing a la hora de las botellas y consiguieron mejorar bastante el margen. Y luego también se pasaron a una parte del segmento de botellas de cristal que se llama premium, ¿vale? Vale. Es decir, ya no son las típicas botellas que vemos en el Mercadona, sino, por ejemplo, una botella pues para un vodka premium, o una botella que tiene que ser un poco especial, que al final hace que un producto de vino que valga 5 euros de repente lo puedes vender a 15, porque la botella es mucho más luxury, etcétera. Al final es poner un poco de purpurina. Pues la botella, si gastas un poco más, es que se ha demostrado en los últimos años, si gastas un poco más en el diseño y en la calidad de la botella, puedes pricear más alto el producto. Con lo cual lo que hemos visto es que cada vez más marcas apuestan por la botella premium, que es a lo que se ha especializado también Veralia. Uh-huh. Entonces, esta es la historia. Siempre ha sido un negocio que en Europa ha sido un oligopolio. Hay bastantes pocos players. Os voy a citar, la mayoría son
Vidrala, empresa española, Veralia, antigua Saint-Gobain en Francia, donde es sobre todo más fuerte. Tienes también Vetropack en Suiza, que cotiza, aunque ellos tienen bastante más exposición a los países del este, donde no les ha ido tan bien, entre ellos Ucrania. Tienes Ardagh, donde no cotiza, que es un holding, pero hay cierta información que puedes llegar a ella. Y por último, Always Illinois. Ardagh y Always Illinois tienen un problema, y es que llevan muchos años sin invertir en ese CAPEX de mantenimiento, es decir, en tener la última tecnología. Y eso tú lo ves con los márgenes que hace. Cada vez los márgenes que hace de EBITDA son menores, porque no son eficientes esos hornos. Por otro lado, tu depreciación y amortización va a ser menor, porque Obvio, ya te lo has depreciado y amortizado, pero al final el margen que te llega operativo es menor, y es algo que se ve, o al menos yo creo que lo veo en las cuentas, donde hay una necesidad de CAPEX de mantenimiento. Y también lo he hablado con los Investor Relations de turno, los Vidrala de turno y Veralia, en que me dicen si los competidores en tema de tecnología de hornos están bastante por detrás. De hecho, estamos ahí a la expectativa de que quiera hacer Always Illinois con la parte de Europa. Si la va a vender, la va a trocear y nos la va a vender una parte a nosotros, otra, que ahí ya entraría un poco también el regulador, y no sabemos si dejaría o no, porque se les ha acusado a este cártel, les han llamado a veces, de oligopolio, de que un poco fijan los precios de las botellas, intentan no pisarles a tu competidor, no pisas a tu competidor, ¿no? De donde están unos, pues tú no abres un horno, hay cierto respeto. De hecho, si alguien quiere saber más sobre este tema del del vidrio, hay una biografía, creo que son de los 50 años de Vidrala, que te cuenta, o 100 años de Vidrala, no me acuerdo exactamente cuántos años hicieron, pero bueno, escribieron un libro que contaban la historia entera de Vidrala. Me pareció muy, muy interesante. Y de hecho, en los años 70 o por ahí, les acusaron también de oligopolio. Lo que pasa es que tampoco encontraron nada, pero sí que es digamos que es un mercado bastante respetado entre los competidores, ¿no? Vetropack también lo está pasando bastante mal, y tenemos Vidrala y Veralia, donde para que está cayendo, yo creo que lo están haciendo bastante bien, ¿vale? En el caso de Veralia, en el caso del sector, tenemos un problema de consumo. Lo hemos visto en Navigator con el papel, lo vemos también en Group Guillin con la parte de plásticos para comida fresca, que también ha caído muchísimo los volúmenes. Lo vemos también en Veralia. El consumo en Europa ha bajado muchísimo, tanto en vinos como en cervezas, como en comida. En Europa y en el mundo, Rodri. En Estados Unidos el consumo también está de capa caída, ¿no? Sí, al final es por un tema de los tipos de interés y por la inflación. A ver, hay algunos países que no lo han notado tanto, pero en Europa pues ha sido bastante... Bueno, en Estados Unidos yo creo que se ha notado parte, pero están empezando como más tarde. Yo creo que ahora mismo se está deteriorando más la economía que Europa, porque Europa ya lleva 2 años que lleva una caída brutal, ¿no? Por poner unos datos, pues desde pico de demanda de cerveza o de consumo de cerveza, pues ha bajado más de un 15% en Alemania. Y para que lo entendáis, esto es súper importante, porque cuando tienes que trabajar un horno 24 horas a máxima capacidad, si tú lo bajas la capacidad a un 15%, el margen te baja muchísimo también, ¿vale? Entonces, ¿qué ha estado pasando? ¿Qué han hecho? Pues ha habido cierres de hornos en Europa para siempre machear la demanda, demand and supply, ¿no? Y luego también van haciendo mantenimiento, es decir, oye, pues este horno necesitaba hacer un mantenimiento dentro de un año, pero como ahora está la demanda muy baja, lo cierro, le hago el mantenimiento ahora y espero que dentro de un año o dentro de 2 años pues lo vuelva a reabrir y recojo toda esa demanda nueva, ¿no? Pues, esa recuperación, ¿no? Pues eso está ocurriendo, ¿no?
Veralia ahora mismo igual está cotizando a 10 veces beneficios normalizados. Una cosa importante de Veralia es que tienes que ajustar las amortizaciones. Hay una parte que viene de una adquisición que te vas amortizando los contratos, no sé hasta qué año era, pero son alrededor de 50 o 60 millones al año, que es una parte significativa, ¿vale? Claro, imagina una industria intensiva en capital, las amortizaciones ahí. Sí, pero que cuando tú ves el beneficio neto, en realidad lo tienes que ajustar porque el beneficio neto normalizado es mayor, porque Claro. digamos que esos contratos Vencerán. vencerán, pero te los vas a mantener, ¿no? Claro. Lo normal es que tu cliente siga siendo cliente tuyo, ¿no? Lo que pasa es que es un ajuste contable, eso pienso yo. A nada que vuelvan los volúmenes o se equilibre, porque igual los volúmenes nunca vuelven. Una cosa que igual yo estaba equivocado, que puedo estar equivocado cuando analicé en su día Veralia, es que iba a haber una normalización del consumo. Pero tal y como veo el análisis en Europa, a no ser que haya un aumento de población tremendo, creo que va a ser difícil, ¿vale? Entonces, la tesis en Veralia básicamente es que se normalice la demand and supply. Que ahora mismo pues hay demasiada supply para la demanda, que igual en un futuro va a seguir esa demanda al mismo nivel, pero pues se van a tener que cerrar hornos. Ardagh, por ejemplo, igual va a tener que salir de algunos sitios donde igual no son eficientes. Always Illinois también. Lo bueno que tienes es que tú como primer player más importante en Europa y siendo bastante eficiente, no te afecta tanto, porque va a tener que cerrar el Vetropack de turno que tiene un margen peor que el tuyo, y estas dos empresas pues que yo creo que en CAPEX no van con un ciclo de CAPEX demasiado bueno para mantener todos los hornos. Entonces yo creo que les va a afectar más a ellos que a Veralia y a Vidrala. Y Vidrala pues es una compañía que siempre ha sido la más eficiente, ¿no? El mejor player. Sí, porque fíjate, ahora después te preguntaremos por eso, porque nos decían en Financial Research que con una pregunta ahí claramente era ¿por qué Veralia y no Vidrala? ¿No? Esto sale ahí a colación, pero puedes contestarla después. Sigue con tu tesis. Entonces, yo creo que los dos jugadores que más les va a beneficiar o menos les va a afectar este reajuste o esta reestructuración en Europa de número de hornos disponibles, pues va a ser Vidrala y Veralia. Esa es mi opinión. ¿Qué ha ocurrido en este año? Un evento importante, por ejemplo, el principal inversor de Veralia se ha quedado con casi, creo que el 70% de la compañía, 70-80% de la compañía, mediante llamémosle OPA parcial, pero quiere seguir teniendo la compañía en bolsa, pero creo que fue a 28, está ahora mismo a 22, 23. De hecho, fue lo que les mantuvo un poco la acción. ¿Y tiene sentido, por ejemplo, que Veralia recompra acciones? Pues hay un problema, y es que ahora mismo la regulación en Francia, si tú recompras acciones tienes que pagar impuestos. Hostia. ¿Sí, en serio? Hostia. Es una de las razones por las cuales no quieren seguramente recomprar acciones. Y por ejemplo han dicho, oye, ¿y si en vez de recomprar acciones que compre el principal accionista haga una OPA parcial a 28? Y así ya... Oye, si te quieres salir, te puedes salir a 28, que era con un premium bastante significativo. Y número 2, aumentamos posición, ¿no? Porque si está barata a 28, pues bueno. Entonces yo creo que Veralia pues puede también valer el doble. Yo creo que normalizado, veces beneficios con una estructura de capital normalizado, puede estar a 7-8 veces beneficios. Lo que pasa es que yo creo que es una compañía que te puede hacer un ROE normalizado por encima del 20-25 y encima... bastante defensivo. Ahora estamos en la peor parte del ciclo, que es cuando se descompensa esa demanda con ese supply, ¿no? Y es una empresa que yo creo que puede cotizar perfectamente a 15 veces beneficios. Entonces, básicamente es un re-rating del doble, y yo creo que, ¿cuál va a ser el catalizador? Uno, que normalice beneficios, es decir, esto dentro de 2-3 años, cuando haya cierres de hornos y se pues tenga una mejor estructura Europa.
volvamos a unos beneficios de 7, 8 veces y el re-rating, pues bueno, tarde o temprano estará utilizado a 13, 15 veces, pues eso casi te da un potencial del 100%, ¿no? ¿Por qué no manejas tú la hipótesis de que vuelva la demanda? No. Pero lo que dice Rodri de la demanda es crecimiento, o sea, ¿puede darse una situación de que siga decreciendo? También puede pasar. Lo único que, bueno, yo creo que ahora mismo no estamos en un momento normalizado. Yo, hombre, quiero ser optimista y pensar que, por ejemplo, la demanda de cerveza que te ha caído un 15% o la del vino, pues ahora mismo es cuando peor lo están pasando a las familias, pero espero que la inflación pues se mantenga prácticamente estable, no se dispare y podamos tener un poco más de poder adquisitivo y poder volver a... Y luego también pues se normalice un poco el desempleo también en Europa, que también llegue más población, pues bueno, eso también mejoraría, ¿no? Pero es un tema, ¿no? También es un riesgo. El hecho de invertir en industriales, ya sea un Navigator, un Grip Guilan y un Veralia en Europa, yo creo que el mayor riesgo que tenemos de industrial en Europa es eso, que realmente lo que dices, oye, no está normalizado, pues igual sí. Ese es uno de los riesgos. Claro, porque ¿cómo valoras algo que no crece? ¿Cómo hace un descuento de flujo de caja de algo que no está creciendo? Bueno, o sea, a ver, vas creciendo en diferentes segmentos. Por ejemplo, la parte de premium, antes no estaba. Antes igual si tú te vas a las ventas, Veralia no ha parado de crecer. ¿Por qué? Bueno, también han hecho algo de Money. También tienes la call option de Brasil, donde es una región donde está todo por hacer. Antes se importaba muchísimo vidrio de fuera de Sudamérica hacia Sudamérica, desde Europa y desde Norteamérica. Ahora poco a poco se está invirtiendo, en este caso en Brasil. ¿Cuáles son los dos players que están teniendo bastante crecimiento? Bueno, hay más de dos, pero Vidrala y Veralia están poniendo bastante énfasis. Vidrala hizo un M&A importante en Brasil para entrar en él. Creo que era Vidrioporto, si mal no recuerdo, creo que sí. Y Veralia pues no ha parado de crecer. De hecho, una call option es que eso pueda seguir creciendo, ¿no? Por contra, el margen operativo en esa región no está normalizado y tenderá a bajar porque cada vez habrá más competencia. Digamos que el mercado está tan descompensado entre demanda y oferta que ahora les es favorable para margen, pero tiene mucho potencial de crecimiento. Un poco a lo contrario, ¿no? de Europa. Hay un exceso de oferta y no vemos cierto crecimiento. Veremos si se normaliza o no. Yo quiero pensar que sí. Pero bueno, también digamos que serían tesis que les afecta bastante el hecho de que la economía o el poder adquisitivo de las familias cada vez sea menor en Europa, que es algo que no es descartable. Veralia, entonces, simplemente es un tema de valoración, de que la ves barata. Sí, y que básicamente los cierres de hornos no creo que te afecten tanto. Es decir, si hay una bajada de ventas, los que van a salir pues van a ser los menos eficientes. Los Vetropack de turno, los Ardagh de turno, que tienen que también meterle capes de mantenimiento, los Always Illinois de turno, que están sobre todo más enfocados en Norteamérica, donde Always Illinois también tiene una posición en Brasil y un día va a tener que decir, oye, le meto capes a Europa de mantenimiento o a Brasil. ¿Vendo Europa para meterle capex de crecimiento a otro lado? Entonces, esas son piezas que se están moviendo constantemente, ¿no? Y yo creo que aunque se muevan todas esas piezas de competitivas que son súper importantes en este negocio, el posicionamiento de Veralia es bastante interesante. Oye, yo la pregunta que y Vidrala. Claro, la pregunta que me surgía con que ha dicho Antonio de por qué no Vidrala y si Veralia, ¿por qué no hace, o sea, porque muchas veces no en este tipo de posiciones no te expones a las dos y te expones a todo el sector? Porque eso no lo concibe. Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad. Sí. No descarto invertir en Vidrala. Yo creo que ahora mismo a estos precios es bastante interesante. Lo bueno que tiene Vidrala es que el equipo gestor es mejor, seguramente. Mejor que históricamente creo que han sido mejores. Empresa familiar, recompran acciones, dan dividendo, hacen crecimiento orgánico. La verdad que
es una empresa, es la empresa más top del sector. Eso te iba a decir. Pero tienes que pagar un poquito más o algo más de valoración. Claro, eso te iba a decir. A nada que haya, yo creo que a nada que haya un poco de recuperación, el player es Veralia. Vale. Pero si no lo hay, pues Vidrala seguramente lo vaya a seguir haciendo estupendamente y vaya muy bien. Una cosa que no me gusta de Vidrala es que tiene demasiada exposición a España. Claro. Y en España y luego mucha exposición también al vino. Y digamos que el cambio climático le va a afectar, yo creo, más a Vidrala que a Veralia. Y de hecho lo estamos viendo. Yo soy de una parte de Burgos, de la Ribera del Duero, donde, bueno, pues mis abuelos en su día tenían viñas, de hecho, eran vendimiadores, bueno, cultivaban la uva. Y yo me acuerdo de hablar con mi abuela que me decía, nosotros hace 50 años aquí no plantábamos viñas. Es porque ha cambiado el clima y cada vez ha sido más propenso a poner viñas y de hecho pues han ido quitando poco a poco el trigo, la cebada, los girasoles y tal, y poniendo más viñas. Pero está pasando ahora, en la Ribera del Duero al menos, un efecto ya, no sé si de fin de ciclo, pero un momento en el cual ya no te está favoreciendo ese cambio climático. Y es que hay demasiada sequía. Las viñas no están aguantando lo suficiente para llegar a la recolección, que suele ser en septiembre, octubre. Se secan antes. Y muchos agricultores lo que están teniendo que hacer es regarlas a mano. Ya no está... Con una cisterna gigante, yo lo he visto con tractores, ir a llenar las tierras de agua porque se secan. Y no es que se sequen, es que se muere la planta. ¿Vale? No es que se hiela y luego vuelve a brotar, no, esto es que se seca y ya ahí está muerta. Y las viñas, para hacer un vino bueno, pues necesitas más de 10, 20 años de tener una buena viña. Entonces, bueno, pues que se te muera una viña de 10, 20 años, pues es una putada, por así decirlo. Tienes ahí un capex metido tremendo. Claro. Y entonces, el problema que yo le veo a Vidrala es ese. Cosa que en Francia no está ocurriendo demasiado. Además es un tipo de uva un pelín diferente, más húmeda. En España pues se lleva mucho el tempranillo, ¿no? El tempranillo porque se recolecta más temprano, ¿no? Porque si no aguanta. Entonces, básicamente eso. Pero, por otro lado, pues tienes una empresa familiar que siempre... A mí me encanta invertir en empresas familiares y de hecho no descarto invertir en Vidrala. Pero siempre he estado en Veralia, creo que ahora mismo siempre ha estado con ese gap, ¿no?, de valoración muchísimo más interesante que Vidrala y no tengo pensado cambiarlo. Pero igual un día te hace un 30, un 40% Veralia y sí que haría el cambio. Lo bueno que tiene de analizar todo el sector es que puedes ir rotando. Claro. Me ha pasado muchísimo con las empresas de leasing. De leasing de aviones. Nosotros yo como inversor privado es que tenía Fly Leasing, luego de Fly Leasing nos la oparon en COVID, pasamos a AirCap y Airlease, en el fondo tuvimos AirCap y ya cuando llegó a una valoración que estaba demasiado alta, fuimos reduciendo y de repente Airlease bajó muchísimo con el Liberation Day y tal, y dijimos, para adentro. Y luego la han opado también. De hecho, eso es un sector súper interesante porque ya solo queda una. ¿Cuál? De leasing de aviones, ¿no? AirCap. AirCap. Quedan algún competidor chino, pero eso ya es meterte en drogadura. Entonces, ahí ya no toco, pero bueno, ese ya es otro tema, porque tienen demasiada deuda, luego tienen otros intereses, tienen otro tipo de cliente de muchísima peor calidad. Pero es interesante porque, joder, de 2019 a ahora han desaparecido casi todas. Se ha fumado el sector. Rodri, llegamos al final de la charla, hemos estado con las tres, pero estamos en final de 2025, principio de 2026. Nos vamos a permitir una licencia que nos digas un poco, saques la bola de cristal, que es tan fácil, seguro de hacer. ¿Cómo ves 2026? ¿Qué barruntas en tu escenario? Es decir,
reelección de Trump, bueno, reelección de Trump no, elecciones en Estados Unidos que va a ser importante, del Senado, hay conflictos geopolíticos, cambio en la Fed, qué va a pasar con la IA, se cae, no, las small cap van a cerrar por fin el gap con las big cap, las 7 magníficas. Esto no te lo vamos a tener en cuenta porque es casi echar una quiniela, aquí lo que digamos Claro. cualquiera es, pero en tu escenario, ¿qué barruntas? Yo siempre optimista. Eso está Yo bien. soy una Eso lo persona compartimos. optimista. Toda la gente pesimista hay muchísima en la cuneta. Sí. Entonces, para ser inversor tienes que tener una mentalidad optimista siempre a largo plazo. En el corto plazo puede pasar cualquier cosa, pero nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Lo que Sí. me estáis un poco preguntando. Pero si tengo que dar una opinión sobre las small caps, llevamos 5 años o más de 5 años donde no han dado un rendimiento demasiado alto comparado con el resto de inversiones. Esa ineficiencia sigue estando ahí y yo creo que muchas veces es una seguridad ante posibles caídas, en mi opinión, ¿eh? Las empresas que os he comentado, joder, tampoco creo que esté aquí diciéndose una valoración de loco, de decir, es que este se ha pensado que en 5 años va a hacer un 100% de ventas, que si el margen se va a ir tal. En ¿Sabes? ninguna has dicho la palabra IA, ¿eh? Claro, y No, eso es es empresa, difícil, ¿eh? empresa aburrida, papelera, cementera, o sea... Empresas aburridas. A ver. Aburrida. Ya la hemos metido en la palabra. Sí, pero no, Para no, algoritmo. Entonces, en el tema de las small caps, como os he comentado, invertimos donde nadie quiere invertir, invertimos ahora en la parte industrial donde nadie quiere invertir. Nosotros no invertíamos en Veralia cuando estaba cotizando a 15 veces beneficios, no. Nos metemos en el fango cuando toca. Invertimos en Asia, donde este año ha ido bastante bien. O sea, en el fondo llevamos como un 16-17% de rentabilidad este año. El año anterior hicimos un 6 y algo, y el anterior no hicimos el año completo, pero también acabamos en un 6 y algo. Yo me acuerdo de hablar con inversores después del 6 y el 6, decirles, tranquilos, esto es una bola de nieve que no para de crecer porque las valoraciones siguen subiendo y la rentabilidad no va acorde a lo que estamos generando. Claro. Y este 17% se ha creado básicamente en los beneficios que han creado las empresas, que tú lo devuelves en base a crecimiento orgánico, inorgánico, dividendos o tenerlo en caja y repagar deuda. Y esto es lo que han hecho las compañías, ¿no? Y recomprar acciones, perdón. Nosotros hemos tenido esta rentabilidad básicamente pues del beneficio de las empresas. ¿Cuándo va a llegar al re-rating? No lo sé. Pero la verdad que soy muy optimista con 2026. De media en la cartera la tenemos a 7-8 veces beneficios. Pues no estoy cero preocupado. Cero preocupado. Encima estoy en regiones donde nadie quiere hablar, ¿no? Y yo creo que esto Edgar muchas veces lo ha hablado. Cuando ya tu amigo del gimnasio, tu compañero del pueblo te dice que inviertas en Nvidia, dices, joder, ¿quién más queda por comprar? Claro. ¿No? Sin embargo, cuando tú hablas de Asia y te dicen, no, es que eso no me interesa, o O de Georgia, o de Polonia. O de Georgia o Polonia, dices, ostras, aquí el día que mi compañero de gimnasio me diga, tío, estoy mirando Polonia, yo estaré en Bahamas, ¿sabes? Porque habré comprado cuando nadie quería comprar y estoy vendiendo cuando mi compañero me lo está diciendo. Entonces, vamos un poco a contracorriente, pero no controlamos la corriente. ¿Vale? Porque algún día la corriente nos beneficiará. Entonces, en ese aspecto estoy muy tranquilo con las valoraciones. Donde ya no estoy tan tranquilo es con el déficit fiscal, ¿vale? Con el tema de los bonos gubernamentales, creo que tenemos un problema sistémico bastante grande y no sé cómo va a acabar. Bueno, sí que sé cómo va a acabar. Va a acabar mal y seguramente acabe con bastante más inflación de la que creemos, ¿vale? Pero dices, joder, Rodrigo, pues si tienes esa tesis, ¿por qué inviertes en equities? Pues lo bueno que tienen las equities es que en parte te protegen de la inflación, ¿vale? Porque luego esas empresas lo recogen dentro de sus fundamentales. Y como no soy agorero, no sé si en el corto plazo va a pasar o no, la manera que yo tengo de protegerme es seguir invirtiendo, seguir siendo optimistas o seguir siendo optimistas con mis empresas a unas valoraciones bastante buenas y sabiendo de que aunque llegue la inflación, estar protegido. Y esa es la manera que yo tengo de verlo. En el tema de la IA, el SP500, hay una burbuja, bueno, no lo voy a llamar burbuja, pero hay un exceso de optimismo muy alto. Número 1,
tenemos muchísimas compañías tecnológicas que están invirtiendo muchísimo CAPEX en algo que no sabemos qué retorno va a tener. Esto hay un libro perfecto, ¿no?, que se llama el de Capital Returns, que habla sobre el real estate, habla sobre el oil, habla sobre materias primas y pues podría hablar, si lo contextualizáramos a hoy mismo, al día de la al tema de la inteligencia artificial, donde hay muchísimo dinero entrando a un sector y cuanto más dinero entra a un sector, menos rendimiento tiene sobre la inversión, ¿no? Y eso, la historia no se repite, pero rima, sí. ¿Vale? Entonces, yo tendría cuidado. Y luego también, si quitas todas esas partes de las tecnológicas, el resto del S&P 500 está en máximos. Cuando estamos yo creo que tenemos un problema sistémico mucho peor que en 2021-2022. Tenemos yo creo que una atmósfera macroeconómica entre países y comercial bastante peor, donde pues bueno, los tipos de interés y la inflación no sabemos qué va a pasar y donde tenemos un déficit fiscal muy alto. Pues bueno, parece que el mercado no lo ve así. O al menos el mercado solo de Estados Unidos, porque el de si te vas a Europa o si te vas a China, estamos en otras valoraciones, ¿no? Y por eso miramos siempre hacia esas regiones y no hacia Norteamérica. Mi primera inversión fue en Norteamérica, en 2019. Yo invertiría en Norteamérica, pero es que no veo oportunidades. Claro. Entonces, bueno, pues esa es la dicotomía actual y veremos cómo avanza. Bueno, pues lo veremos juntos porque si nos permiten las agendas, y seguro que sí, porque Rodri viene por Málaga y si no, nosotros vamos a Madrid. Repetiremos con otras 3, con otras 2, con otras ideas, porque es un gustazo escuchar a un gestor con ese dominio. Venía agobiado, cuento aquí de récords, venía agobiado con un papel, no me tengo que apuntar. No has mirado nada, Rodri, lo tienes todo en la cabeza. Has visto el dominio que tiene de las empresas, ¿sabes?, de los datos. El problema es que estaba en modo desconexión de vacaciones. Claro, hoy, te hemos hecho... Hoy, de hecho, me he ido al campo de golf de Miguel Ángel Jiménez y estaba así, desconectado, tal... Y de repente me estaba tomando una cerveza y digo yo, ostras, tengo luego lo de locos. Me tengo que activar. Voy a activar el chip del semapa de turno de la Lantra para decir más o menos... Bueno, he intentado decir los números más o menos de cabeza. Sí. Puede ser que en alguno me haya equivocado un pelín más arriba, un pelín abajo, pero más o menos esa es la idea de cada valoración, ¿vale? Oye, Antonio, nos ha vendido perfecto Málaga para que más gestores se vengan aquí de vacaciones. Hombre, aguacate, campo de golf, el sol. Hoy sol, porque tenemos días de lluvia, ha venido Rodri. El Antonio y el mío. Es que, bueno, un enclave magnífico. Oye, Rodri, muchísimas gracias, de verdad. Que siempre, lo que ha dicho él, que siempre lo tenemos disponible. Oye, Rodri, tenemos una clase, los alumnos quieren esto, ver este tema de contabilidad. La verdad es que es un lujazo y te damos las gracias públicamente por todo lo que haces por la comunidad Locos de Wall Street, la comunidad financiera, al final, porque al final aportan muchísimo contenido también y muchísima educación. A vosotros por darme altavoz, por dejarme salir en vuestro canal, que lo sigo a menudo, ahí el Sanedrín, el consultorio con Albert, así que nada, daros la enhorabuena. Ya sabéis que tanto privadamente como públicamente digo que vuestros cursos son los mejores, no es por aquí haceros publicidad ni nada, pero ya sabéis que yo creo que hacéis muy buen trabajo y acercáis muchas veces lo que es la inversión a las personas comunes, ¿no? Como podría ser yo hace un par de años y el resto de alumnos, ¿no?, que hay en la escuela. Así que nada. Fantástico. Pues nada, Rodri, te damos las gracias y nada, os esperamos en los siguientes podcasts. Ya sabéis, dejaros las preguntas si tenéis alguna de Rodri, que seguro que os responde. Para la próxima. Para la próxima y nos vemos en el siguiente.